que las unidades de Stug llegaron a sufrir tasas de bajas de hasta el 80% durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que un vehículo que ni siquiera fue diseñado para combatir tanques terminara convirtiéndose en el mayor destructor de blindados de toda la guerra, superando incluso a los temidos Panzer y Tiger juntos? Y si fue tan efectivo, ¿por qué, de los más de 10.000 construidos, apenas 1 millar seguía operativo en los últimos meses del conflicto? Todo comienza con la historia del Sturmgeschütz y de los hombres que pelearon y murieron dentro de él. El origen del Stug se remonta a los años de entreguerras, cuando el ejército alemán empezó a desarrollar una nueva doctrina militar basada en la guerra rápida y maniobrable. Necesitaban un cañón autopropulsado que pudiera avanzar junto a la infantería, algo que los cañones remolcados no podían hacer con la suficiente rapidez. La solución fue un vehículo blindado de perfil bajo, equipado con un cañón corto de 75 milímetros, montado en una casamata fija, no en una torreta. Para el chasis se utilizó el ya probado Panzer XIII. Encima se construyó una superestructura blindada que alojaba el arma principal. En sus inicios, el Stug estuvo bajo el mando de la rama de artillería, no de las fuerzas acorazadas. Y eso tenía sentido. No era un tanque, sino un cañón de asalto. Sus tripulaciones no eran tanquistas, sino artilleros entrenados con precisión quirúrgica. Como veremos, eso sería crucial más adelante. Unas 30 unidades estuvieron listas para la campaña de Francia en 1940. Allí demostraron su eficacia destruyendo fortificaciones enemigas, nidos de ametralladoras y búnkers. Su perfil bajo, de menos de 2 metros, los hacía difíciles de detectar, fáciles de camuflar y complicados de alcanzar. Eran perfectos para emboscadas. Pero había un problema. Cuando se encontraban con tanques enemigos, el cañón corto y de baja velocidad era casi inútil. Aún así, eso no preocupaba demasiado. El Stug no había sido diseñado para combatir carros de combate. Con cada nueva versión, se mejoraba la protección, se afinaban las ópticas y se añadía una ametralladora en el techo para repeler ataques de infantería. Pero el cambio crucial vino con la invasión de la Unión Soviética en 1941. El Stug volvió a desempeñar su papel original de apoyo cercano a la infantería, hasta que se topó con una amenaza inesperada. Los tanques soviéticos T-4 y KB-1 resultaron ser un shock para las tropas alemanas. Bien blindados, armados con cañones potentes y en números abrumadores. Las armas antitanque alemanas de ese momento apenas podían con ellos. Alemania necesitaba una solución inmediata. La solución fue drástica. Se rediseñó completamente el Stug, reemplazando su cañón corto por un cañón largo de 75 milímetros, una versión modificada del PaK-40. Y así nació el verdadero cazatanques. Lo que siguió fue una transformación radical. De apoyo a infantería, pasó a convertirse en el principal destructor de tanques del frente oriental. Sus características lo hacían ideal para emboscadas. Bajo, difícil de detectar, fácil de esconder entre ruinas o pliegues del terreno. Y en ese papel fue devastador. En Kursk, en 1943, batallones de Stug reportaron haber destruido más de 400 tanques enemigos a cambio de apenas unas pocas unidades perdidas. No era un caso aislado. Se convirtió en una constante. La razón no era solo el diseño del vehículo. Eran los hombres dentro. Artilleros entrenados para disparar con precisión milimétrica. En medio del caos, del lodo, de las temperaturas extremas, destruían tanque tras tanque. Se estima que los Stug
destruyeron unos 30.000 tanques soviéticos durante la guerra. Más que cualquier otro vehículo del eje, más que cualquier tanque aliado individual. Cazadores silenciosos, letales desde la sombra. Algunos de los ases blindados más letales de Alemania alcanzaron muchas de sus bajas al mando de un Stug, como Kurt Knispel, el mayor as de tanques alemán, que logró parte de sus más de 160 victorias desde la casamata de un Stug. Con el mismo cañón que el Panzer IV, pero con mejor perfil, mejores ópticas y mejores tripulaciones, el Stug superó incluso a muchos tanques en efectividad. Pero no todo era fortaleza. El Stug tenía vulnerabilidades. Su blindaje lateral era fino, y aunque se le añadieron faldones metálicos para reducir la penetración de rifles antitanques soviéticos, seguía siendo vulnerable a los ataques por los flancos. La parte superior del vehículo, con apenas 10 milímetros de blindaje, era extremadamente frágil frente a ataques desde arriba, como los de aviación o edificios en zonas urbanas. El diseño privilegiaba el blindaje frontal porque se esperaba que enfrentara al enemigo cara a cara. Pero a medida que Alemania pasó a la defensiva, esa suposición dejó de ser realista. Tras Kursk, el alto mando alemán entendió el potencial del diseño. Se multiplicó la producción de blindados sin torreta. Eran más baratos, rápidos de construir y muy eficaces para la guerra defensiva. El Panzer IV dio origen al Stug IV, el Panther al Jagdpanzer, el Tiger Zotto al monstruoso Jagdtiger. Incluso se desarrolló el Sturm Tiger, armado con un lanzacohetes naval. Pero el Stug III se mantuvo como el más equilibrado. Costaba alrededor de 70.000 marcos del Reich. Un Panzer IV costaba 100.000, un Tiger 300.000. Por cada Tiger podías construir 4 Stug. La eficiencia era incuestionable. Entonces, si era tan efectivo, ¿por qué apenas sobrevivieron unos cientos hasta el final de la guerra? Porque fueron sacrificados, una y otra vez. Los batallones de Stug eran enviados de un frente a otro para contener crisis, taponar agujeros, detener ofensivas. Eran el cuerpo de bomberos del frente oriental, siempre donde más ardía. Y muchas veces eran abandonados, sin combustible, sin munición, rodeados. Sus tripulaciones tenían que destruirlos para evitar que cayeran en manos enemigas. Para colmo, empezaron a ser enviados a combates urbanos sin apoyo de infantería ni cobertura aérea. En esas condiciones, eran carne de cañón. En ciudades, el enemigo podía flanquearlos, atacarlos desde arriba o simplemente superarlos en número. Y cuando un Stug era alcanzado, el resultado solía ser letal. A diferencia de un tanque, que podía tener compartimentos separados, la tripulación del Stug estaba toda junta. Un impacto penetrante significaba la muerte de todos a bordo. En los últimos años del conflicto, los reemplazos eran jóvenes inexpertos, mal entrenados y desmoralizados, lanzados a combates imposibles, contra enemigos superiores en número, armamento y moral. Y mientras los aliados mejoraban sus armas antitanque, el Stug seguía siendo una máquina diseñada antes de que la guerra comenzara. Su tiempo había pasado. De los más de 10.000 fabricados, solo unos 1.300 seguían operativos en 1945. Pero a pesar de todo eso, su legado permanece. El Stug no fue famoso como el Tiger, ni temido como el Panther.
No salió en tantas películas, no fue un símbolo, pero fue efectivo, silencioso, mortal. Fue, sin duda, el cazador de tanques más letal de la guerra.